Bienvenidos a caminar por Ferhadija, la calle peatonal y comercial con más vida, ubicada en el centro de Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Es una de las calles más emblemáticas y transitadas de la ciudad y ha sido un importante centro de actividad desde hace siglos. Esta calle Ferhadija, a horas centrales del día, es llena de turistas y propios habitantes, y caminar por ella exige hacerlo con calma para descubrir algunos aspectos que pueden pasar desapercibidos si no miras a los suelos o a los edificios que la bordean. Es una calle famosa por arquitectura, tiendas, restaurantes, cafeterías y atracciones turísticas cercanas. Un sitio que une la zona antigua de bazares y mezquitas del centro turístico de la ciudad, desde la calle Sarasi hasta el inicio de la calle Mariscal Tito. Entre ellas, la calle Ferhadija tiene unos 520 metros y permite descubrir cómo se vive en una ciudad pequeña pero densamente poblada, donde el comercio tiene tiendas de grandes marcas y pequeños comercios locales. Caminar por este lugar es necesario hacerlo, aunque siempre recomiendo llevar muy seguras las pertenencias. La ciudad es bastante segura, pero es posible tener una mala experiencia en sitios con tanta gente, por lo que es mejor prevenir mientras se transita por espacios con muchas personas, como esta calle que en su trayecto sin necesidad de mapa nos muestra edificios del periodo austrohúngaro que en sus plantas bajas son comercios y los siguientes pisos suelen ser consultorios, apartamentos de lujo y hostales alternativos, en un destino bastante barato para los europeos y todos aquellos que aprecien aún este país exótico y desconocido. En esta parte del trayecto llegamos a un espacio de atención y es la Catedral Católica. Vamos a mirarla en un instante con sumo detalle. La Catedral del Sagrado Corazón de Jesús es una de las iglesias más importantes de la ciudad y un hito religioso arquitectónico significativo. La catedral fue construida en estilo neogótico y es conocida por su impresionante fachada y diseño detallado. Se dice que para construirla se basaron en catedrales de Praga y de Dijon en Francia. Esta catedral comenzó a construirse en 1884 y se completó 5 años después, en 1889. Este edificio religioso se encuentra en el centro de Sarajevo y ha sido un símbolo importante para la comunidad católica en la ciudad. Además de su belleza arquitectónica, la catedral tiene un valor cultural y religioso profundo para esta comunidad local que profesa la religión católica en una minoría significativa. En su interior, solo suelo decir que está bien conservada, aunque como queja personal es la imposibilidad de filmar o tomar fotos en su interior, lo cual vigilan con bastante incomodidad, y esto que les muestro fue lo poco que pude captar en un breve instante. Sigo avanzando por el lugar y si detallan a cada paso hay mucha vida social en esta zona. Alcancé a visualizar al menos una docena de museos, muchos de ellos en memoria de la guerra y atrocidades cometidas durante los años 90. En este punto, otra parada obligatoria es el Parque de la Liberación, un oasis verde en medio de tanto bullicio de ciudad, donde cualquiera puede tomar una pausa, comprarse una bebida y sentarse por esos pasillos plagados de bancas, y es muy arborizado. Resulta bastante agradable mientras se contempla. En esta plaza, además de descansar y ver monumentos, vale la pena acercarse a ver una multitud de personas jugando el deporte ciencia, el ajedrez.
Sobre un tablero gigante, muchos jubilados o personas que desean pasar su tiempo libre se acercan al lugar para ver jugar a grandes maestros locales que con su parsimonia van moviendo esas grandes fichas sobre un cuadrado. Es interesante ver una partida si dispones de tiempo, por lo que es paradójico en este deporte, que el silencio sería el mejor consejero para las jugadas. Pero aquí, mientras se juega, tienes a tantos que recomiendan qué fichas mover, y esto se vuelve más un espacio de diálogos y agradable convivencia social. Si el lugar se encuentra algo desocupado y tienes suerte, puedes jugar una partida y hacer amigos, al invitar a tu contendiente a tomar un café. Ahí te dejo la inquietud si vas por este lugar. Luego del descanso en la Plaza de la Liberación, se continúa el recorrido por la calle Ferjadilla y tenemos otro edificio, un referente justo al lado de la plaza. Es el Mercado Marcale, que se los mostré en un capítulo anterior, en una fachada muy bonita construida en 1895 y el cual en el 2008 fue declarado Monumento Nacional. Vale muchísimo la pena entrar a él. Sigo el sendero de Ferjadilla, muy agradable para caminar, completamente peatonal, salvo algún mínimo paso de autos para descargar mercancías, y la dinámica de la ciudad no cesa. Es un movimiento permanente que permite mirar a todas direcciones, incluso al suelo, para recordar cómo esta zona de Sarajevo recuerda los disparos de mortero, y luego extender la mirada para ver al fondo el Hotel Eco Deluxe, de donde también es recomendable subir para ver en perspectiva la ciudad desde un magnífico mirador que también pueden ver en otro capítulo anterior a estos recorridos por Sarajevo. Vamos dejando así el centro y con ella la calle va cambiando de espacios. Se llega directamente a una especie de plaza triangular donde se ven al frente unos edificios. Y ahí está la calle Mariscal Tito que sigue en línea recta. Y de esta parte final de la calle Ferjadilla se encuentra la llama eterna. Y aquí finalizamos otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos viajando para provecho de todos. Un saludo, hasta pronto. Chao.